Bueno, buenas noches, hermanos. Me da gusto verles aquí en la casa de nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos da un día más de vida y porque, bueno, estamos hechos para glorificarle y alabar su nombre. Entonces les invito a que se pongan de pie. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tú nos has traído un miércoles más aquí, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque eres increíble, Padre, porque tú, Señor, eres el que nos da vida, Señor, para poderte alabar, Señor. Eres el que nos da las fuerzas para poder estar aquí, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que te goces y que te deleites en este tiempo de alabanza, Señor, que recibas tú toda la gloria y toda la honra, Padre. Utilízanos, Señor, como instrumentos, Padre. A pesar de que no somos perfectos, Señor, tú te glorías en la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias por tu amor y por todas las bondades que tienes para nosotros, Padre. Te glorificamos y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Wow, 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 wow. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble.
Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios que es todopoderoso, como dice este canto, y les invito para seguir alabando a nuestro Dios. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte, una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la
Señor, en este momento solamente concentrarnos en ti, Padre, solamente estar en este momento en tu presencia, Señor. Sabemos que tú haces las cosas nuevas, Padre, y te pedimos, Señor, que si hoy queremos, Señor, que cambies algo en nosotros, tú nos des de tus fuerzas, nos des de tu Espíritu Santo para poder hacerlo, Señor. Tú eres capaz de renovar todo, Padre. Te pedimos en esta noche que si necesitamos que nos renueves, Padre, que si necesitamos, Señor, simplemente concentrarnos en tu presencia, Señor, que así sea. Podamos alabarte con todo nuestro corazón. Podamos sentirnos alegres, Señor, de estar delante de ti, sabiendo que tú nos vas a limpiar y nos vas a renovar. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido.
hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar en la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero.
cuando todos se han ido. Tú has sido mi amigo. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. 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 Señor, y sabemos que solamente tú nos haces libres, Padre. No podemos recurrir a humanos, Señor, no podemos recurrir a otra cosa, Padre, más que a ti, Señor, porque tú solamente puedes llenarnos, Señor, solamente puedes suplirnos, solamente puedes darnos el gozo, solamente nos puedes dar la paz que este mundo no da, Padre. Tú eres suficiente, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día recordemos y nos acerquemos a ti sabiendo que tú eres suficiente, Padre. No necesitamos depender de otra cosa, Señor, más que de ti, Padre. Gracias, Señor, por este momento en el que pudimos alabarte, Señor, y te pido que tú te lleves la gloria y la honra, Señor, que hayan sido, Señor, de bendición para cada uno de nosotros y de gloria para ti, Señor. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Les invito a que se saluden, por favor. Bueno, sí. Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto verles en esta noche de miércoles aquí en la iglesia. Una bienvenida a los que tenía tiempo que no veía. Mi hermanita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hermanita Glay, qué gusto verte. Marquitos, qué gusto verlos por acá. Todos los demás ya los he visto un poquito más seguido y me da muchísimo gusto verlos. Me da mucho gusto estar por aquí compartiendo la palabra. Sigamos orando por nuestro hermano Pastor Daniel. Sigue con síntomas de COVID, no es cierto, Dios lo guarde, de dengue. Ya va mejorando, ya yo creo que va saliendo, esperemos en Dios que sí, pero pues todavía sigue un poquillo incómodo. También Rafa Pelayo, nuestro hermano de cafetería, igual con dengue, pero también parece ser que ya va saliendo, parece ser que les dio muy leve, qué bueno. Y para los que en algún momento estuvieron en oración en semanas anteriores, Sarita, la pequeñita hermana, hija de Yair y de Abril, ya está fuera de riesgo, gracias a Dios, solamente hay que darle seguimiento, pero ya no tiene ningún riesgo. Entonces les comento eso para que lo tengan en sus oraciones. Y antes de iniciar quisiera que tuviéramos los anuncios, al rato si no se me van a olvidar. El texto del mes, recuerden, ya tenemos un texto nuevo, entonces es la primera vez que en miércoles lo vamos a repasar, entonces lo vamos a leer. Si lo pudieran colocar en la pantalla, si está por ahí, ahí está, Efesios 5:33, y a la de 3 lo leemos, 1, 2, 3, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Bueno, esto tiene mucho que ver
e intencionalmente así nos dijo el pastor que lo iba a colocar, porque recuerden, y esto es otro anuncio, en este mes tenemos la conferencia para la familia. El pastor Craig Caster, el autor de los materiales que nosotros usamos para discipulado de matrimonios y de padres, viene a la ciudad de Jalapa. Va a estar aquí 15 y 16 en las conferencias que vamos a tener. Entonces recuerden, aparten esa fecha, conferencias para la familia, viernes 15, sábado 16, va a estar aquí el pastor Craig. Les pedimos que de favor se registren los que tengan pensado asistir, porque el registro no es para excluir a nadie ni para tener un control de, a ver, tú entras, tú no, solamente es porque tenemos la oportunidad de brindar alimentos. Entonces, cuando ustedes se registran, nosotros sabemos que confirman que van a estar y entonces podemos brindarles los alimentos que ustedes se merecen. Entonces, por favor, regístrate en las redes sociales de la iglesia. Ahí están los vínculos para que tú puedas entrar y registrarte. La iglesia tiene página oficial en internet, por si no lo sabías, no todo es Facebook e Instagram. También calvaryjalapa.com, ahí está apartado. Ahí está el apartado del registro para la conferencia, ¿sale? Entonces, esos son los anuncios y bueno, como ustedes ya saben, el domingo aquí nos podemos ver a las 11 de la mañana para seguir estudiando la Carta de Santiago. Sigan orando por la misión en Calvary Sur, ya somos un poco más constantes, ya se está trabajando un poquito más de manera firme y sigan teniendo sus oraciones el pastor para Calvary Sur. ¿Quién va a ser? No lo sabemos, el Señor todavía no nos indica, las oraciones no han sido respondidas aún, estamos orando en eso, estamos trabajando en eso, pero la idea es que a partir de enero ya se puedan realizar allá reuniones tanto miércoles como domingo y eso requiere que haya un pastor fijo allá. Entonces, si alguien de ustedes ya no quieren verlo por aquí, de los 3 pastores asistentes, oren porque el Señor confirme. No es cierto, no hagan eso. Pero sí oremos por un pastor para Calvary Sur. Bueno, vamos a abrir la escritura. Quien no tenga puede alzar la mano, le queremos prestar una Biblia porque el día de hoy, como todas las veces que estamos en la iglesia, queremos aprender de su palabra. Entonces, nada más una, ¿alguien más necesita otra Biblia? ¿Nadie más? Bueno, entonces nos vamos a desplazar al libro de Esdras en el capítulo 6 y mientras llegan ahí voy a orar. Padre, muchas gracias mi Señor, gracias por esta oportunidad de poder estar dirigiendo los esfuerzos en este estudio bíblico. Muchas gracias, Padre, porque no es porque sea mayor o distinto que los demás, es porque tú has tenido la grande misericordia de poder brindarme esta oportunidad de guiarlos en tu palabra. Gracias, mi Señor, por ello. Te suplico, Padre, que seas con cada uno de nosotros y que tu Espíritu sea el que nos dirija, que no sean nuestras experiencias, nuestras ideas, incluso nuestros traumas o complejos los que filtren la palabra, sino que sea tu Espíritu. Te suplicamos que seas tú el único Padre que nos guíe en todo esto. Gracias te doy, mi Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, si vinieron hace 8 días hubo oración. Hace 15 días estuvimos estudiando el capítulo 5 del libro de Esdras. El capítulo 5 termina de una forma bastante interesante. Se bloquea, se paraliza la reconstrucción del templo y entonces por parte de la gente del rey Darío, y entonces le dicen al rey Darío, bueno, es que tú no tienes por qué detener esto, porque hay un edicto escrito, dictado anteriormente, el cual indica que esto sí se puede realizar. O sea, hay algo que sustenta que nosotros reedifiquemos el templo. Y el rey Darío dice, bueno, tal vez yo no lo conozco, pero voy a buscarlo. Y entonces en eso nos quedamos la vez pasada, en que el rey Darío iba a buscar, iba a dar la orden para que se buscara ese edicto, el cual contenía las indicaciones para que el templo pudiera ser reedificado. Si recuerdan, si estuvieron aquí o si vieron la transmisión, yo les dije, el capítulo puede terminar sin problema con la voz de fondo que diga continuará. Y bueno, ahora vamos a continuar,
¿Por qué? Porque vamos a disipar la duda de qué pasa. A final de cuentas la Escritura ya nos lo ha dicho, pero vamos a mantener ese interés en poder aprender acerca de la palabra y cómo nos lo va mostrando. Una de las cosas que se vio en la ocasión anterior, y hace 15 días precisamente que Sarita estaba muy mal, yo platicaba con su papá y le decía, hay que tener mucha paciencia porque hay que esperar la obra del Señor. Incluso hay que esperar en que surtan efecto las medicinas, hay que esperar, había muchas cosas en las cuales esperar. Y precisamente la predicación de hace 8 días era de esperar y esperar. O sea, se había esperado mucho tiempo la respuesta, se había esperado mucho tiempo, muchas cosas eran sobre esperar. Y entonces lo último es, vamos a esperar que encuentren el edicto. Y así es como inicia este capítulo. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Él da la instrucción de que se busque. Ahora, ¿cuánto tardó en darse esta instrucción y en realizarse esta búsqueda? La historia narra que fueron meses, porque ese tipo de instrucciones no eran de, bueno, sí, truena el dedo del rey y todos se ponen a hacerlo, pero hay distancias que recorrer, hay asuntos que tratar. Entonces empezamos con una espera. El pueblo está trabajando, el pueblo está esperando recibir la aprobación de continuar con esa reedificación, pero hay que esperar. ¿Cuánto? Meses, posiblemente hasta 1 año máximo, mencionan algunos escritores, algunos estudiosos que estuvieron esperando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jerusalén y todo esto se fue a buscar hasta Babilonia, con los suficientes o con los necesarios permisos y hablar con los funcionarios debidos. Todavía había que seguir esperando. Y entonces, después de esta búsqueda, el versículo 2 inicia diciendo, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media. Ahora, Acmeta es una ciudad que así se conocía en ese entonces y en la actualidad se conoce como Ecbatana, en la zona de lo que actualmente es Irán. Si se fijan, ya nos estamos moviendo de Jerusalén a la zona de Babilonia, que está arriba de lo que está donde es el Tigris y el Éufrates, posteriormente a buscar en la casa de los archivos y luego bajar a la provincia de Media, lo que conocemos ahora como el Golfo Pérsico. Estas búsquedas implicaban tiempo, implicaban espera. Yo me pongo a pensar, ha de haber sido desesperante. ¿Cuántos hemos estado esperando? No voy a decir ninguna instancia de seguridad social, solamente hay 2 aquí en México, pero cualquiera de las 2 aplica. Esperando y esperando y esperando una respuesta y nada. O quieres hacer un trámite y te dicen, falta una firma y ven después. Y ya no hablo de salud, de cualquier otro. Y para una construcción, faltan tales permisos, espérate. Y para un permiso de utilizar el parque, espérate porque falta esto. Y espera, y espera, y espera. Eso es para algo personal. Ahora, cuando algo viene de Dios y tenemos esa certeza de que el Señor nos está respondiendo o nos va a responder y nos pone a esperar, pudiéramos llegar a desesperarnos. Y en este punto, después de que esto fue hallado kilómetros, 750 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Jerusalén. 750 kilómetros, estamos hablando de casi 6 veces la distancia de aquí a Veracruz. 6 o más veces la distancia de aquí a Veracruz. Y no sé de aquí a dónde podríamos hablar, 750 kilómetros, pero es muchísimo. En ese tiempo, con esos carruajes o con esa manera de movilizarse, era mucho tiempo. Era seguir esperando. Pero llega el punto en el que dice, se halla en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así. Y es entonces donde viene la respuesta de parte de Dios. Y no viene con algo maravilloso, viene simplemente con la certeza y la tranquilidad de que Él lo puso en el corazón del rey Ciro años atrás, estaba escrito y se iba a hacer. Ahora yo te digo algo, mi hermano, todas las promesas que están escritas en la Biblia, no tienes por qué dudar de ellas, se van a cumplir. ¿Cuándo? No lo sé, pero se van a cumplir. Tú no tienes que esperar a buscar en todos los libros a ver si se encuentra una promesa verdadera de parte de Dios.
No tienes que ir a buscar a los archivos, no tienes que ir a esperar a que alguien te lo descifre. Aquí está en la palabra. Encuéntralo, búscalo. Ahí está, es algo certero. Y vas a encontrar lo que el Señor quiere para tu vida, así como en este momento se encontró el escrito que decía, versículo 3, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. La espera dio resultado. La certeza de que existía ese documento se confirma con este hallazgo a 750 kilómetros de distancia. Ahí está el edicto de Ciro. Punto. No hay vuelta de hoja. Entonces esto confirma que ellos tenían todo el sustento legal para poder realizar esa reconstrucción. Ahora, una vez que se encuentra, vamos, porque ya ahí ya se encuentra la voluntad de Dios. Y así fue como yo le nombré a esta parte del versículo 1 al 12, porque la voluntad de Dios siempre está allí, solamente es cosa de que la encuentres. No la vas a descifrar, no la vas incluso a entender tal vez, pero tienes que encontrarla y aceptarla. Busca, hay trabajo que hacer. No te vas a tirar a la hamaca y esperar a que el Señor me muestre cuál es su voluntad. Actúa, trabaja, busca, pero tienes que esperar. Encuentra la voluntad de Dios. Y después, cuando la encuentres, van a venir las acciones o las consecuencias. Consecuencias hablamos también de cosas positivas. Vamos a ver en el versículo 6 que dice: ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, recuerden que ya lo habíamos visto en el capítulo 5, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis del otro lado del río, que dice: alejaos de allí. La primera consecuencia cuando la voluntad de Dios es revelada, tú la aceptas y descansas en ella, es que te sientes protegido, te sientes seguro de que el Señor está contigo. Alejaos de allí. La primera orden es: aléjate de ellos, déjalos en paz, ya no los estés molestando. Hay algo que los sustenta, hay alguien que está con ellos. Y se usa mucho esa frase que dicen: tú más Dios eres mayoría, en cualquier punto. O sea, no importa contra quién estés, si el Señor está de tu lado, eres mayoría. Cuando tú te entregas a conocer, a aceptar la voluntad de Dios, eres mayoría y los males se alejan. O sea, no se alejan fácilmente de decir: wow, todo cambió. No, pero tienes al Señor a tu lado. Esos males se pueden alejar. Y vemos en el 7 que dice: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, no solamente aleja, deja que se haga la obra, que reedifiquen. Hay un apoyo hacia ellos, no es déjalos, ignóralos, no te preocupes, deja que hagan la obra. Aléjate de ellos, pero no les estorbes, deja que lo hagan. Y posteriormente a esto, a esta defensa y a este apoyo, a esta protección y a este apoyo, vemos algo maravilloso de parte de Dios. Del versículo 8 al 12 vamos a entender la provisión y la razón de esta misma. Y dice el versículo 8: y por mí, por el rey, es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. No solamente fue la protección, no solamente fue el apoyo,
ahora hay provisión para que se realice la obra. Vemos de una manera maravillosa cómo el Señor, cuando tú aceptas, cuando tú buscas su voluntad, cuando tú sabes que el Señor está de tu lado porque estás haciendo las cosas bien, no por capricho, porque le estás buscando, el Señor libera esas cosas del camino, tus problemas se alejan y la provisión viene de parte de Él. No necesariamente hablo de provisión económica. La provisión puede ser un ánimo renovado, puede ser fuerzas donde no había, porque vamos a verlo más adelante. Pero en este punto estamos hablando, en este ejemplo, de una provisión económica. Dice, sean dados puntualmente a esos varones los gastos. Ahora entiendan, el versículo 8 dice, de la hacienda del rey. Esto quiere decir de las arcas, de los fondos de aquel que tiene más y de donde no va a faltar. Aquí estamos hablando del rey de Persia, no estamos hablando del rey de reyes y señores, señores. Aquí hablamos del rey de Persia. Pero incluso en este punto estamos viendo que la provisión va a venir del lugar del enemigo, de donde no hay carencia, donde no hay falta de recurso. Entonces el Señor usa incluso el recurso de aquellas personas que en algún momento estuvieron en su contra para con eso sustentar y darle ese apoyo económico a este pueblo. Dice, para que no cese la obra. Todo el recurso que se le fue provisto es para que no cese la obra. Y no solamente un apoyo económico. Dice el versículo 9, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno. El rey dice, yo no tengo una idea exacta de qué es lo que pidan los sacerdotes, yo no sé qué es lo que quieran, pero lo que pidan, dáselos. Dáselos porque el decreto está hecho, yo lo voy a respetar y porque necesito que esto sea. ¿Por qué esta provisión? Dice el versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Él también quería recibir bendición de parte de Dios. Él reconocía que el Dios de los judíos era un Dios poderoso, era un Dios el cual reyes anteriores habían dado su apoyo, y entonces dice, no solamente reedifica la casa, reedifica, restaura lo que se hacía allí. Porque el 8 dice para reedificar esa casa de Dios, eso es una cosa. Pero el 10 dice para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Tanto en forma como en fondo, que se levante otra vez el templo. Que sea lo más parecido que se pueda y que se haga lo que se tiene que hacer ahí adentro. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso y ahorita en la parte que sigue vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar o cómo el Señor quiere que veamos que esta aplicación no solamente, más bien que esta historia no solamente aplica a lo que pasó, sino podemos aplicarla a nuestra vida. Ahora, el 11 es una cuestión muy curiosa porque pues, dentro de sus atribuciones, el rey dice, quiero que se haga esto, pero si no se hace, y empieza y propone medidas bastante duras para esa aplicación. Dice el 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere ese decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. O sea, las peores consecuencias para el que se meta con lo que yo estoy haciendo a favor del Dios de los judíos. Acabamos con su vida, acabamos con su familia, con su simiente, y esto se hace un muladar. Esas son las consecuencias que el rey plantea para aquellos que desobedezcan o que modifiquen su decreto. Dice el 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto,
sea cumplido prontamente. Y esta es una parte que podemos ver y analizar, cómo la provisión que viene de parte de Dios después de que nuestra voluntad se alinea a la de Él, que entendemos, bueno, no entendemos, que aceptamos y tratamos de caminar en su voluntad, es una provisión que el Señor da. Ahora, no con esto quiero decir que va a venir riqueza y abundancia para todos aquellos que digamos, sí, Señor, me entrego ante ti, porque eso sería buscarle por conveniencia. Y es que podemos ver claramente que en el Nuevo Testamento, ya después de que Jesús estuvo en esta tierra y dejó su enseñanza, a través primeramente de lo que nos enseña Mateo, en Mateo 6:23, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En los versículos anteriores a Mateo 6:33 nos especifica que habla acerca de provisión y de sustento. Todas estas cosas os serán añadidas cuando tú busques el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es aceptar a Jesús en nuestro corazón, que Él venga y reine y gobierne en nuestra vida. Ahora, Pablo, cuando habla a los filipenses en su capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una frase mágica que va a ser repetida y repetida cada vez que tengamos un problema enfrente. Ay, este examen está bien difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Pablo habla claramente en versículos anteriores, sea que tenga o sea que no tenga, yo sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, sé vivir bien, sé vivir mal, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la aplicación. La aplicación no es a todo, o sea, no porque la Biblia esté mal, sino porque ese todo está hablando con un contexto previo de todo lo que se refiere a provisión y a sustento. Entonces, en este punto, nosotros con el Señor de nuestro lado, aceptando su voluntad, tenemos que saber vivir, tengamos o no tengamos lo suficiente, ya que lo tenemos a Él. Y es que ahorita vamos a empezar a ver una parte muy, muy interesante. Recuerdan que hace 15 días les hablé de los crossovers o de las películas donde se juntan dos o más superhéroes y dices, wow, qué maravilla, yo no pensé que fueras. Bueno, la vez pasada hicimos crossover bíblico. Van a decir, santo Dios, hermano, ¿qué es eso? Bueno, estuvimos hablando de otros libros que intervienen directamente con este libro. Y ahorita lo vamos a ver también, ya que vamos a leer versículo 13, dice, entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. En este punto estamos viendo cómo ellos simplemente cumplieron la orden. Dice el 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. ¿Cómo? Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. En este punto, lo que Ageo y Zacarías hablaron al pueblo es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, en los libros del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Sí, así tal cual. Lo que aquí se habla en el capítulo 5 y en este capítulo 6 se habla de lo que recibió el pueblo de parte de los profetas, es lo que nosotros tenemos escrito en Ageo y en Zacarías. Entonces vamos a ir a Ageo y a Zacarías. Primeramente vamos a ir a Ageo y les invito a que en su Biblia se muevan hacia el profeta Ageo. Y desde el capítulo 1, en lo que llegan, les platico, porque hace 15 días platicamos de eso. Ageo 1:1 dice claramente, Dios a través de Ageo reprocha al pueblo por haber descuidado la construcción del templo mientras se enfocaba en construir sus propias casas. ¿Recuerdan cuando el profeta Ageo les dice cómo es posible que el templo esté hecho un tiradero? Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero esté destruido y ustedes se han preocupado por construir sus casas. Ahora, este punto en el que Ageo les exhorta a reflexionar en cómo habían dejado la construcción del templo, se da en un momento de una pausa cuando por primera vez les impiden continuar con la construcción. Y es cuando yo les mencionaba, cuando el Señor permite que tú tengas una pausa en tus actividades o tienes unas pruebas que hacen una pausa, no te desanimes, sino sigue adelante. O sea, mantente, tal vez dirían por ahí, con perfil bajo o tranquilo,
pero mantente en constante relación con el Señor. Porque en este punto Ageo les habla porque ellos habían descuidado totalmente su relación con Dios y habían descuidado lo que en el templo se estaba haciendo. Déjenme moverme hacia Ageo porque quiero platicarles algo de eso. Perdón. 3, versículo 3, Ageo 1, 3, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora, hay un exhorto muy fuerte a ellos en ese punto, y por eso ellos habían puesto sus prioridades en cosas incorrectas. Ahora, más adelante en Ageo del 1 al 12, también se recibe una exhortación recibida por Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, en ese punto, y el pueblo entonces obedece a reanudar las obras de su templo. Pero el punto que quiero abordar ahorita, que me gustaría que profundizáramos un poco en él, es la profecía que viene a ellos por parte de Ageo en el capítulo 2, en los versículos del 3 al 6, si lo tienen por ahí, del 3 al 9, perdón. Ageo 2, del 3 al 9. Y es que aquí viene una parte que se ha usado a veces de una manera supersticiosa o de una manera muy por encimita, sin profundizar. El versículo 6, 7, 8 y 9, me voy a permitir leerlos. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esta es una profecía que se les da a ellos, y es una profecía que se aplica en el tiempo, exactamente allí. Está hablando de que ese lugar, esa casa que será reedificada, podrá llegar a tener oro y plata que viene de parte del Señor, pero que la gloria será mayor que la primera. Dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Y esto en su momento, los que recibieron la profecía dijeron: entonces vamos a seguir trabajando, porque lo que va a acontecer en el templo que nosotros edifiquemos va a ser muchísimo mayor que lo que pasó anteriormente. Esa fue la forma en la que ellos lo recibieron. Pero aquí hay que ver algo bien interesante, porque esta también es una profecía mesiánica. En el versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. El deseado de todas las naciones está hablando en este punto de Jesús. Y entonces nosotros tenemos que entender que esta profecía también es una profecía que se pudo haber cumplido, pero que se cumplió más adelante. Cuando Jesús vino a esta tierra, incluso podríamos decir que se pudo haber cumplido cuando Jesús pisó el templo, el segundo templo, y entonces ahí se realizó. Pero Jesús no pisó el templo en todo su esplendor, entonces no necesariamente está cumplida de esa forma. Lo interesante es cuando nosotros entendemos que el templo dejó de ser un lugar un lugar fijo, para entender que el templo se ha convertido más bien, que donde mora el Espíritu ahora es el templo del Señor. ¿Y dónde es que mora el Espíritu después de que Jesús ascendió y el Espíritu vino en Hechos 2 en nosotros?
Entonces, nosotros somos considerados ahorita les digo las citas, en Corintios, pero específicamente en 1 Corintios 3, 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al nosotros entender que nosotros ahora somos el templo, esta profecía se viene a cumplir en nosotros. Cuando dice: vendrá el deseado de todas las naciones, es cuando vino Jesús, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. La gloria postrera será mayor que la primera. Es entender que el Señor se ha manifestado de manera muchísimo más grande en nosotros cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y hemos sido llenos de su Espíritu y somos su morada, que en esa edificación construida anteriormente. Esta profecía es una profecía mesiánica, pero es una profecía que nos tiene que dar a nosotros la esperanza de que lo que se manifestará en nuestras vidas es muchísimo mayor a cualquier cosa que se haya hecho anteriormente, que cualquier rito, que cualquier sacrificio, ya que todo lo que se cumplió en Cristo ha sido ahora tomado como ese sacrificio para poder llegar al Padre. Aquel cordero que no tenía mancha, aquel cordero perfecto que era sacrificado por los pecados del pueblo, toma su forma perfecta en Jesús. Y entonces así es como se restablece esa relación con el Padre. Y es como nosotros pasamos a ser templo, ya que mora en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, al momento de que nosotros vemos esta profecía, tenemos que entender que lo que Ageo dijo, más bien lo que Ageo recibió, lo que Ageo dijo a Zorobabel y en el libro de Esdras, es algo que se cumple en nosotros. Decir que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera no es una aspiración de decir en algún momento más adelante. Claro que en la eternidad estamos hablando de una vida de glorificación, una vida glorificados al lado de nuestro Padre, pero tenemos que entender que esa gloria mayor se puede presentar en nosotros en este momento, en el diario vivir. El darle el lugar al Espíritu Santo para que habite, para que nos guíe, para que nos dirija, va a glorificar de mayor forma al Padre que cualquier cosa que haya pasado en el templo anteriormente. Suena muy loco, pero es la realidad. Aceptando nosotros su voluntad, caminando en su voluntad, es como le damos gloria, repito, más que cualquier otra cosa. La gloria postrera, que es mayor que la primera, es Jesús en nuestra vida, es el Espíritu Santo guiándonos y es caminando conforme a su voluntad. Eso es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que vivir y es algo que tenemos que experimentar en el día a día. Ahora, hay algo más interesante aún, porque Zacarías, que también está mencionado como uno de los profetas que habló al pueblo, nos menciona una parte que también hemos utilizado de unas formas mucho más curiosas, así como la gloria postrera será mayor que la primera, que hay cantos, que hay himnos, que hay discursos con esa parte escritural. En Zacarías también podemos hacer una reflexión de ese tipo. Ahora, si nos movemos a Zacarías en su Biblia, por favor, está adelantito de Ageo, nada más son mover 1 o 2 o 3 páginas. Una de las cosas que Zacarías dijo al pueblo es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Las profecías de Zacarías son complementarias con Ageo. Ageo se enfoca en la reconstrucción física del templo, y nosotros lo vemos reflejado en la reconstrucción de la relación con Dios. Zacarías aborda la restauración espiritual del pueblo y el papel del templo dentro del plan de Dios para Israel y para su futuro. Pero vamos a ver qué dice Zacarías 4, del 6 al 10. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Nada más está ahí, nada más el 6. Y también lo hemos escuchado mucho. No es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu. Ahora, a veces hemos escuchado esto de forma aislada. Incluso hay cantos, yo recuerdo uno muy viejito. No es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Y ahí cantando y cantando y cantando. Pero la visión que recibió Zacarías antes de decir estas palabras es algo impresionante y es algo de un trasfondo espiritual y que da una fortaleza enorme. Y vamos entonces a leer, yo empiezo a leer el capítulo 4, del 1 al 5, para que lleguemos al punto donde acabamos de leer esto. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Y ya de ahí viene lo que acabamos de leer. Esta visión del candelabro es una visión bastante poderosa en el sentido de lo que nos quiere dar a entender. Un candelabro con fuentes inagotables y naturales y directas de aceite es un candelabro que nunca se va a apagar. Y el aceite en este punto y en toda la Escritura es una representación, es una muy buena representación del Espíritu Santo. Eso nos quiere dar a entender que mientras estemos pegados a la fuente, pegados al Espíritu, no va a haber batalla espiritual en ese sentido que pueda ser para nosotros una derrota. No es con espada, no es con batalla, no es con lucha, no es con guerra, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con el Espíritu. Por eso esa imagen del candelabro, con esas 2 fuentes inagotables, los olivos, o sea, un olivo directamente pegado al candelabro, nos da la idea de mantenernos cercanos al Señor, pidiendo y buscando la llenura del Espíritu Santo en todo momento. Haciendo el estudio del día de hoy me encontré una parte escritural, no es cierto, una parte escritural no, una reflexión que salía de esta parte escritural, que quiero leerles. Es una reflexión que tomé del comentario del pastor David Guzik, y dice: el aceite es una muy buena representación del Espíritu Santo. El aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Hay poca fricción y desgaste entre aquellos que son lubricados por el Espíritu de Dios. El aceite sana y se usaba como tratamiento medicinal en tiempos bíblicos. El aceite de Dios trae sanidad y restauración, el Espíritu de Dios. El aceite ilumina cuando es encendido en una lámpara. Donde está el Espíritu de Dios, hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama. Donde está el Espíritu de Dios, hay calor y consuelo. El aceite vigoriza cuando se usa para dar masajes. El Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio. El aceite adorna cuando se aplica como un perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace nuestra presencia más agradable. El aceite pule cuando se usa para dar brillo al metal. El Espíritu Santo limpia cuando nuestra suciedad y suaviza las asperezas. Entonces, en este punto, la visión que se le dio a Zacarías apunta directamente a vivir conforme al Espíritu, a vivir pidiendo la llenura del Espíritu Santo, a vivir pidiendo a cada instante que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe. Si en este punto, regresando a Esdras 6:14, dice que los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, nosotros tenemos que entender que esa profecía también puede llegar hasta nosotros, ya que como nosotros la podemos entender, es vivir conforme a su palabra, aceptando su voluntad y siendo guiados por su Espíritu.
Es lo mismo que se vivió en la antigüedad y es lo mismo que podemos y necesitamos hacer ahora. Vivir pegados a esa fuente inagotable de aceite para que nuestro candelabro esté siempre encendido. Dejar nuestras batallas para que el Espíritu sea el que las gane. Y considerar que esa vida en el Espíritu da más gloria al Señor que cualquier otra cosa que se haya hecho anteriormente. ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Termino el versículo 14. Dice: terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío, del rey Darío. Haciendo más o menos el cálculo de las fechas, menciona aquí el punto en el cual se terminó, sexto año del reinado de Darío. Pasaron 21 años aproximadamente de su inicio a la culminación. 21 años para ver la obra cumplida. Y nosotros a veces en 3 semanas decimos: Señor, ya no quiero. O sea, ya, ¿qué esperas? O sea, yo ya me cansé. 21 años. 21 años. No te estoy diciendo que van a pasar 20 ni 10, no lo sé. Pero sé que el tiempo que pase es el tiempo que el Señor quiere que tú permanezcas pacientemente esperando, entregando tus batallas al Señor, llenándote del Espíritu y buscando darle la gloria con tus acciones guiadas por el Espíritu. Aquí nada más nos marca esto, 21 años. Ahora, después de todo esto, este suplicio de 21 años, de sí, de no, de párale porque no puedes, sí continúo porque sí hay algo que me apoye, viene algo muy hermoso en el versículo 16, que yo le nombré una parte que habla de restauración, que lleva a la oración, a la adoración. Dice el 16: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. O sea, ya terminó. Entonces vamos a hacer las cosas con ánimo, con gozo. O sea, ya sabemos qué hacer, lo practicamos muchos años, lo hemos aprendido durante muchos años. Con gozo vamos a restaurar. Vamos a hacer todo lo que sabíamos hacer. Vamos a dedicar esta casa al Señor. Dice el versículo 17: y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Eso ya era adoración. Conforme a Levítico, conforme a la ley, esto ya era parte de la adoración. Vean, ya estamos hablando de machos cabríos para la expiación, ya estamos hablando de dedicación de becerros, de carneros, de corderos. Todo esto ya era empezar esa adoración, ese acercamiento, ese abrazo de nuevo entre el Señor y yo, a través de estos medios. Dice el 18: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. O sea, todo estaba empezando a caminar. Hagan de cuenta que el tren estaba empezando a hacer las ruedas poco a poco y estaba empezando a darse. Todo el set en el templo estaba listo para empezar la adoración. Y dice el 19: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua. Vean esto tiene gran trascendencia porque la Pascua no se había celebrado desde el exilio hasta este punto, porque no había dónde celebrarla. El templo no había dónde, no existía como tal, y entonces hasta este punto se celebra la Pascua. Y la Pascua celebra la liberación, la libertad, la liberación del pueblo de la opresión de Egipto. Dice entonces donde ellos vuelven a retomar esta celebración, esta conmemoración
a los 14 días del mes primero. O sea, ellos vuelven a sentirse libres. Ya no se sienten esclavos, ya no se sienten exiliados, ya no se sienten sin casa, ya no se sienten sin identidad. Otra vez vuelven a sentirse libres. Dice el versículo 20, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Dice el 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Ahora el 22 nos muestra algo también muy, muy interesante. Dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. Ahora, ¿qué son los panes sin levadura? Es una fiesta judía que se celebra 7 días después de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura conmemora la forma en la que fueron realizados los panes para la salida de Egipto. No me da tiempo de echarles levadura, no me da tiempo de esperar a que suban, no me da tiempo de hacer un pan bien, pan ácimo, pan sin levadura. Que salgan como salgan y vámonos. Ahora, esto para ellos significaba lo que yo me llevo para un nuevo comienzo. Significaba la purificación de sus vidas espirituales y la oportunidad de dejar todo atrás y volver a empezar de nuevo. Tenían una nueva oportunidad de resignificar esos panes ácimos, esos panes sin levadura. Esa nueva oportunidad de decir, después del exilio seguimos existiendo. Después del exilio seguimos siendo el pueblo de Dios. Después del exilio el Señor nos cumplió sus promesas. Entonces, todo esto nos lleva a que ellos empezaron a adorar, se sintieron nuevamente libres y empezaron a consagrar nuevamente su vida a Dios. Dice la segunda parte del 22, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esto es muy significativo porque nos muestra las victorias que son de Dios y que son otorgadas a su pueblo, solamente para darle gloria al Señor. No son para gloriarse nosotros, no son para que nosotros digamos, no, pues es que yo sabía que tenía razón, Dios me tenía que contestar. O sea, Dios me tenía que contestar, no seamos a veces tan locos para decir ese tipo de cosas. O sea, el Señor contesta para mostrar su misericordia y su amor hacia nosotros. Y aquí ellos tuvieron que recorrer todo este camino, todo este largo camino, para poder llegar a consagrarse y poder llegar a retomar ese caminar con el Señor. Al final, yo pudiera hacer una pregunta. Nosotros hemos esperado, nosotros podemos llegar a pensar, a mí no me va a contestar el Señor, esto no va a volver a pasar. Al inicio del 5 yo les decía, tal vez Zorobabel dijo, cuando le pusieron la primera pausa, pues tal vez el Señor sí va a responder, pero no en esta época, no conmigo, o sea, yo no soy, va a ser con alguien más. Tal vez tú puedes llegar a pensar, pues sí, tal vez el Señor sí escucha, pero a mí no, o para mí quiere otra cosa. O llegues, eso lo acabo de escuchar hace no mucho, llegues a pensar, pues tal vez el Señor no quiere que yo sea feliz, tal vez el Señor quiere que yo siga de tristeza en tristeza. A ver, amigo, no, a ver, hermano, no va por ahí. El Señor tiene, y esto es algo que desgraciadamente muchas iglesias, muchas personas utilizan mal. Para querer traer al Evangelio, querer mostrar el Evangelio, llegan y dicen, el Señor tiene un plan perfecto para tu vida, o el Señor quiere cambiar tu vida, pero uno empieza a pensar en locuras y en decir, es cierto, quiere que sea rico. A ver, nadie dijo eso. El Señor tiene un plan para ti, tiene un mensaje para ti, quiere cambiar tu vida. Sí, pero lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere, es que restablezcas tu comunión con Él a través de Jesús. Eso es lo que quiere. Ya después de eso, de que tú le conozcas, de que tú sigas, entonces caminando en su voluntad puedes encontrar una manera distinta de vivir. Si tú tienes cargas, si tú tienes penas, todos las tenemos y no sabes qué hacer,
No tienes que pasar por todo este transitar que hizo el pueblo. No tienes que tratar de reestructurar esa relación. No tienes que reconstruir el templo. No tienes que realizar todo eso. No tienes que esperar más. El Señor ha hecho todo eso por ti. Todo esto que vemos que pasa en el templo es sombra y tipo de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús restableció esa relación, dando su vida, creando ese puente entre Dios y nosotros. Por eso es que nosotros podemos leer partes como Mateo 11:28, donde escuchamos que dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es donde, creyendo en el Señor Jesús, podemos darle forma y sentido sin todo esto, y no lo estoy echando a un lado, sino lo estoy teniendo como fundamento de lo que, gracias a Dios, es más sencillo para nosotros, que es ejercer fe. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que recorrer todo eso. El camino ya está recorrido por Jesús. Así como Él cumplió la ley, Él restableció esa relación con el Padre. Solamente tenemos que creer en Él. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Estábamos tan lejos o más lejos que este pueblo que tuvo que esperar tantos años para que se reconstruyera un lugar y entonces pudieran acudir a hacer sus ritos. Ahora no estamos lejos, cercanos por la sangre de Jesucristo. 2 Corintios 5:18-20 dice: y todo esto proviene de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nosotros hemos sido ya reconciliados con Dios por medio de Jesús, por medio de Cristo. No tenemos que batallar en ritos, no tenemos que batallar en normas, tenemos que batallar con nosotros mismos a veces en creer que sea tan sencillo entre comillas, porque dar nuestra voluntad, ceder nuestro brazo a torcer y decir: sí, el Señor sabe mejor lo que me conviene que yo, puede llegar a ser muy duro, pero es lo que tienes que hacer. Nosotros se lo decimos a los pequeñines cada que podemos. Es en resumidas cuentas para como le enseñamos a los chiquitos. No crean que esto es un dogma o es una doctrina. De los 5 puntos en los cuales nosotros les mostramos el Evangelio a los niños, 4 puntos dependen del Señor y 1 depende de ti. Lo único que tú tienes que hacer es responder a su amor. O sea, el Señor te ha creado para tener una relación con Él, pero desgraciadamente el pecado te ha separado del Padre. Ahora, para la restitución de tu vida, el Señor te ha dado un regalo, y ese regalo es la vida de Jesús. Tú tienes que aceptar todo eso y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Es lo único que tienes que hacer. Y los pequeñitos lo entienden claramente. Entonces yo lo que tengo que hacer es reconocer, sí, a veces nos cuesta trabajo, tenemos que ser como pequeñines y reconocer qué es lo único que tenemos que hacer. Reconocerle, responder a su amor, aceptar que somos pecadores, creer que Jesús dio su vida por nosotros y confesarle como Señor y Salvador. Ese es el Evangelio. Y si cada vez que nosotros estudiamos la palabra, sea el antiguo, sea el nuevo, bueno, el nuevo es claro, en el antiguo, sean proféticos, sean poéticos, sean narrativos, los libros que leamos, no nos lleva como en este punto al Evangelio, algo estamos haciendo mal. Si estamos leyendo nuestro devocional y nos lleva a una reflexión de decir: ay, sí es cierto, soy malo, pero no nos lleva al Evangelio, algo estamos haciendo mal. Entonces, en este punto donde vimos cómo se reconstruyen los cimientos y estamos en el punto donde se termina la reedificación del templo y se reestructura los ritos y se vuelve a celebrar la Pascua, no nos damos cuenta de que todo eso nos lleva a agradecer
que Jesús ha hecho todo eso por nosotros y ahora necesitamos reconocerle, algo estamos haciendo mal. Entonces te invito, mi hermano, a que reflexiones en ese punto. Ya le reconocí como Señor y Salvador, ya le reconocí como amo de mi vida, ya le entregué estas luchas, ya le pedí llenura del Espíritu Santo para que la gloria postrera en mi vida sea mayor que la primera. Ya le dije, no es con mis fuerzas, no es con ejército, sino es con tu Espíritu. O sea, ya hice esa reflexión de esos textos que en su momento el pueblo recibió de Zacarías y de Ageo. Si la respuesta es no, siempre hay una opción. Y esa opción la puedes tomar hoy. ¿Y cuál es esa opción? Rendirte ante el Señor. Rendirte. En silencio, a gritos, en tu casa, aquí, al rato con una hermana en la oración. Rendirte, decir, Señor, quiero que gobiernes mi vida. Señor, quiero que me muestres cómo es vivir conforme a tu palabra. Señor, acepto tu voluntad incluso antes de conocerla, porque es mejor lo que tú haces que lo que yo hago. Esa es la enseñanza, esa es la idea, esa es el meollo de todo esto que hacemos. Reconocer a Jesús y entregar en cada momento de nuestra vida. Oremos. Mi Señor y Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, porque en esta lectura de la Escritura encontramos tu amor. En esta lectura del Antiguo Testamento pudimos llegar a Cristo y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso no por un acto de un estudio muy profundo, sino porque con un corazón sensible nos tenemos que dar cuenta que toda la Escritura apunta a tu grande amor, apunta a Jesús. Gracias, Padre, por ello. Muchísimas gracias. Te suplico, mi Señor, que hagas tú la obra en cada corazón, que redargullas cada uno de los corazones que ha escuchado este mensaje, que lo pueda poner por obra y que si hay algo que queden dudas en ellos, hay algo que no entiendan, que lo entreguen a ti en oración, Padre, que ellos reciban de parte tuya esa revelación que tú le das a cada uno de tus hijos de qué es lo que quieres. Sé con ellos, mi Señor, sé con nosotros, síguenos ayudando y síguenos fortaleciendo. Muchas gracias, Padre. Llévanos con bendición también y permítenos despedirnos en este momento con una alabanza y que posteriormente podamos llegar a nuestros hogares, mi Señor, con tu grande bendición, con tu ángel cuidándonos y acampando en derredor de nosotros, Padre. Algunos lejos, otros cerca, sigue estando con nosotros, mi Señor. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, cantamos una última alabanza y posteriormente estamos despedidos. Gracias, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios, a despedirnos con este canto. Les invito, si gustan, utilizar sus palmas para alabar a nuestro Dios. Poderoso, invencible, admirable y grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble.
todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, Sí, Señor, eres increíble y todopoderoso, Padre. Te amamos y te alabamos, Señor. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Mi Dios, solo tú, Damos un aplauso a nuestro Dios, hermanos, y estamos despedidos. Dios les bendiga.